Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo. Jornada muy fresquita nuevamente en la capital del país. De todas formas, hasta las 9 de la mañana los vamos a estar acompañando junto a Yami Silva. Buen día, Yami. ¿Cómo andás, Maggie? Me acordaba ahora porque creo que era el martes que vos ya decías que para hoy íbamos a tener, según Inumet, íbamos a tener algunas neblinas, que íbamos a volver con eso, y justamente en este momento estamos con, bueno, el día algo nuboso. Pero ya llegamos al jueves, eso es lo que más me llamó la atención en realidad. Por eso venía el comentario, porque parece que, no sé, se pasa demasiado rápido la semana, increíblemente. Es verdad, y todavía compartiéndolo todas las mañanas junto a ustedes, más rápido se pasa, ¿no? Porque uno se pone a trabajar en esto, prepara panorama informativo, bueno, y vamos a estar acá acompañando todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Bueno, les decía jornada fresca porque creo que el viento que se registra a estas horas, sobre todo en la zona metropolitana, hace que, bueno, la sensación sea aún inferior, 7 grados 4 décimas, pero lo que señala el Instituto Uruguayo de Meteorología, que ayer tuvo unas horas la página caída y ya andábamos buscando alternativas exactamente, dice que hay vientos de componente suroeste al sureste de entre 10 y 30 kilómetros por hora, y ya se había anunciado también rachas de 40 kilómetros en la hora, así que a tener presente eso, que el vientito hace que se sienta todavía un poco más. Sí, exacto. May, antes, perdón, me desconcentré con un mensaje. Viste que llega un mensaje, yo me desconcentro, perdón. Entre eso y el mundial con Yami no sé qué vamos a hacer. Yo intento. ¿Hasta julio por lo menos? Este es muy pertinente porque es de urgencia en realidad, porque acá nos escriben y nos dicen: buen día, precisaría un saludo para Amalia y Julián, un par de suscriptores de Gigantes que no se estarían levantando de la cama hoy para ir a la escuela. Así que les mandamos un gran saludo a Amalia y Julián, y para que, bueno, se levanten para ir a la escuela y sigan leyendo Gigantes. Pero también. Qué lindo mensaje. Bueno, hace frío. Valía la pena leerlo. Me imagino, reitérame los nombres. Amalia y Julián. Amalia y Julián, me los imagino estar diciendo: ay, no, por favor, me quiero quedar un ratito más en la cama. Creo que es lo que nos pasa casi todos en el invierno, que no lo disfrutamos tanto. Pero bueno, estamos acá, Amalia y Julián, a levantarse, a tomarse un desayuno rapidito, calentito y salir para la escuela. El resto del territorio nacional, el norte está con algo más de temperatura, algunos departamentos con 10 grados. Los más afectados por estas horas son los que están hacia el este de nuestro país. Cerro Largo tiene 5 décimas a esta hora nada más, creo que es uno de los más fresquitos. Así que bueno, esa es la realidad que nos toca en una jornada donde tendremos 14 grados de máxima en este jueves 17 de junio. Jueves 18, perdón. Creo que me quedó mal Me quedó mal la página de Inumet a mí, me quedó colgada en el miércoles. Pero estabas bien igualmente. 15 hoy, perdón, la mínima fue de 1 grado. Porque aparte me quedé pensando, pero mañana es feriado. Sí, mañana es feriado, exactamente. El pronóstico de Inumet quedó corrido un día hacia atrás. Sí. Eso fue lo que sucedió. Yo leí, cuando dije 17 dije, no, pero hoy es jueves 18, mañana va a ser feriado y además se anuncian precipitaciones aisladas, mejorando. Va a haber un poquito más de temperatura, 7 y 15 va a ser la amplitud térmica, pensando además que el 19 de junio es la jura de la bandera, la promesa de la bandera, y que muchos niños van a tener que ir a los centros educativos. Exactamente, sí. Por el natalicio de Artigas. Nosotros igual mañana, también está bueno para avisar, vamos a estar acá en esta radio, así que para los que se levanten mañana, los que sí tengan que empezar su jornada, bueno, los vamos a acompañar. Bueno, ya aprovechamos a saludar a todos quienes nos están escuchando en las diferentes frecuencias, la 97.9 FM en Montevideo, la 102.5 FM en Maldonado y la 90.9 FM en Colonia, y a todos aquellos que nos están siguiendo también a través del canal de La Diaria en YouTube, que hasta ahora ya son muchísimos, también a quienes nos escuchan a través de la página web de La Diaria, que les gusta levantarse tempranito y empezar a leer las noticias con un mate, con un café. Bueno, a ellos también les mandamos un gran abrazo. Y repasamos la vía de comunicación. Nos pueden escribir al 099-891-888. Y bueno, para que nos puedan contar, o bueno, hagan ese tipo de pedidos, como en este caso para Amalia y Julián, que precisaron un estímulo para levantarse. Maggie,
Maggie, hoy tenemos mucha información para compartir y una entrevista también, porque hoy vamos a estar recibiendo al presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, con quien, vamos a hablar sobre los reparos que la Confederación le planteó al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre los acuerdos comerciales que, se acaban de aprobar. Ahora en un ratito vamos a hablar de ello, y ayer ya estuvimos hablando con la vicecanciller Valeria Zuccasi, y también los que están en vías de realizarse, ¿no? ¿Qué impactos podrían tener estos acuerdos en la industria nacional? Particularmente también se habló del acuerdo transpacífico, del ingreso de Uruguay a este acuerdo, y ver, si se avanzó en algo con respecto al planteo que se hizo por parte de la Confederación para trabajar en conjunto trabajadores, empresarios y el gobierno para, decía Dárdano hace unos días, defenderse de los impactos negativos que entienden que estos acuerdos podrían tener. Sí, también lo que está sucediendo en la industria con el cierre de empresas, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de competitividad que presentó el gobierno? ¿Qué impacto creen que pueda tener? ¿Qué seguimiento se está haciendo por parte de los sindicatos de esa situación? Y, por supuesto, en caso que se esté haciendo, hay algunas empresas que están al borde, ¿no? A ver si hay posibilidad de revertirse esa realidad, o si efectivamente tienen anuncios de próximos cierres. Exactamente. Y en el último espacio de nuestro programa va a venir, como todos los días, nuestro compañero Antonio Ladra, quien va a seguir analizando con más elementos sobre la mesa lo que está ocurriendo con la guía electrónica de carga. Antonio va a traer los dichos de algunos actores involucrados y la implicancia que, estas repercusiones tienen en los acuerdos comerciales, como señalábamos, y como lo señaló ayer la propia vicecanciller Valeria Zuccasi, ¿no? Que decía que esto, estos reparos, estos reclamos a una guía que lo que pretende, como se dice desde el Ministerio de Transporte, es hacer una trazabilidad de la carga, puede generar ruido afuera, ¿no? Afuera de fronteras en cuanto a estos acuerdos comerciales. Sí, siempre la mirada de Antonio, además de lo pertinente siempre, es que logra traer y poner sobre la mesa todos los elementos, sobre todo de última hora, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los trabajadores, con los camioneros, con las empresas, con el Estado? La opinión respecto, como decía Zuccasi, que puede haberse afectado, o por lo menos que se observe qué está pasando en Uruguay con esa cuestión, ¿no? Si yo envío mercadería, ¿qué pasa? ¿Cómo me garantizan algunos aspectos? Creo que es pertinente poder escuchar todas esas voces. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a comenzar a desarrollar las principales noticias. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. Comenzamos con las principales noticias. El Parlamento dio sanción definitiva a la Ley de Empleo Integral que presentó el Poder Ejecutivo. A menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados lo votase con varios cambios a la redacción original, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Empleo Integral que fue presentado por el Poder Ejecutivo a mediados de marzo. Al momento de la votación, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, informó en el plenario sobre algunas de las modificaciones que fueron introducidas en la Cámara de Diputados. En ese sentido, señaló que se incorporó a las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años de edad, ya que se trata de un colectivo vulnerable a la hora de enfrentar su inserción laboral. Asimismo, el legislador frente amplista apuntó que en el pasaje por la Cámara de Diputados se aumentó de 15% a 20% la proporción de la plantilla que las empresas con más de 99 trabajadores podrán contratar bajo el esquema de subsidios previsto en la ley. Además, se añadió a texto expreso que las personas privadas de libertad que sean contratadas mediante la ley no podrán recibir una remuneración menor al salario mínimo nacional. Y esta es la etapa de la diaria en esta jornada, donde se amplía, por supuesto, toda esta información. Vamos con otras novedades que han surgido en estas últimas horas. El exministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que es contradictorio que el Frente Amplio proponga aumentar penas en iniciativas sobre control de armas y municiones. El exministro se refirió al proyecto redactado por el diputado frente amplista Alejandro Zabala en coordinación con el Ministerio del Interior
para aumentar las penas vinculadas a los delitos vinculados a la tenencia de armas, y Martinelli dijo que a su juicio el tema pasa por los controles, puesto que Uruguay tiene una legislación vinculada al tema de armas, tenencia, importación de municiones, que es muy robusta y muy rigurosa. En ese sentido, señaló la necesidad de utilizar lo que ya hay, robusteciendo los controles y no seguir generando normativa. Con respecto al aumento de penas planteado en la iniciativa, si bien él dijo que está de acuerdo, valoró que esta medida es contradictoria de lo que el Frente Amplio y el ministro Negro siempre han hablado. En ese sentido, señaló que el oficialismo dice que aumentar las penas está mal, que eso no soluciona los problemas de seguridad pública y, sin embargo, proponen aumento de penas para la tenencia de armas. Zavala afirmó en una rueda de prensa este miércoles que toda la población sabe que estamos teniendo problemas serios, en particular en el enfrentamiento entre bandas de crimen organizado del narcotráfico con municiones de alto calibre, armas modificadas. Y aprovecho, hoy Alejandro Zavala, el diputado del Frente Amplio, va a estar en la mañana de la diaria con nuestro compañero Martín Rodríguez. Vamos con otros temas. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y EFTA. A diferencia del Senado, que lo aprobó por unanimidad, en la Cámara Baja fue rechazado por las diputadas de Identidad Soberana, Nicole Salle, y María Rosa Benítez, que es suplente de Gustavo Salle. Recordemos que el acuerdo permitirá el intercambio del Mercosur con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que no integran la Unión Europea. La población de estos 4 países es casi 14 millones de personas, pero en conjunto acumulan un Producto Interno Bruto de 4.3 billones de dólares. El tratado abarca diversas disciplinas, además del comercio, como inversiones, propiedad intelectual, contratación pública, defensa de la competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias y un capítulo específico sobre comercio y desarrollo sostenible. Además, el EFTA brinda cuotas de acceso exclusivo para el Mercosur. Suiza, Noruega y Liechtenstein brindan 3.665 toneladas de carne bovina libres de arancel y 2.090 toneladas de miel en esas condiciones, mientras Suiza da una cuota de 5 millones de litros de vino tinto para el Mercosur. Por otro lado, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, afirmó que la rendición de cuentas será audaz y que habrá incrementos relevantes. A días de que se venza el plazo para que el proyecto ingrese al Parlamento, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunió con diputados de la lista 609. De ese encuentro participaron Joaquín Garlo, Sebastián Valdomir, Joaquín Sequeira y Mariano Tucci. Según supo la diaria, se produjo por pedido de los propios legisladores que esperaban obtener detalles sobre la discusión a nivel del Ejecutivo. Las fuentes parlamentarias indicaron que lo transmitido por Sánchez fue que aún no está bajado el martillo a nivel de reasignaciones, pero se viene trabajando de manera quirúrgica bajo la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas. Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, dijo en rueda de prensa que habrá incrementos relevantes de fondos en algunos rubros, aunque está previsto que estos no tengan impacto fiscal como consecuencia de los procesos de reasignación. Arim subrayó que se trata de una propuesta presupuestal audaz, dado que por un lado se comprometen con los equilibrios macroeconómicos y fiscales y por el otro se mantiene el compromiso con las prioridades de infancia, seguridad y situación de calle. Volvemos a un tema que también estuvimos tratando en el día de ayer, pero esta vez a partir de información que surge de una versión taquigráfica, porque Cristina Lustenberg dijo que en el Ministerio de Salud Pública tienen la mejor disposición a analizar el proyecto de Bordaberry para firmar operaciones. Sí, Lustenberg aseguró que su cartera está con la mejor disposición de evaluar el proyecto presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry para instalar de manera obligatoria cámaras en los bloques quirúrgicos para filmar los procedimientos, grabación a la que podría acceder si él o la paciente lo autorizan o por exigencia de la justicia penal. Además, informó que en el procedimiento quirúrgico que finalmente culminó con el fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera, había cámaras de videovigilancia en el área del bloque, pero después se borró la grabación, pero la ministra dijo que no se sabe por qué se borró esta grabación. El senador frente amplista Daniel Borbonet coincidió en que el planteo de Bordaberry es de recibo. Es un tema que no va a ser sencillo, hay que discutir mucho, pero bienvenida sea la discusión. Indudablemente para muchos tendrá que ver la parte jurídica y también la aceptación voluntaria, primero de las instituciones, después de los profesionales y de los pacientes. Creo que es un camino a recorrer, fue lo que valoró Borbonet. Pasamos a temas de educación, porque la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal anunciaron cumplimiento de meta en otorgamiento de becas a estudiantes de educación media.
Los organismos realizaron una rendición de cuentas de la edición 2026 de las becas Butiá, dirigidas a estudiantes de la educación media. Según detalló el presidente de la ANEP, Paulo Caggiani, hasta el momento se llevan asignadas 20.958 becas, cuando la meta que asumió el organismo a partir de los recursos otorgados en el presupuesto quinquenal fue alcanzar 21.643 estudiantes este año, número que se prevé incluso superar. Además, la cantidad de beneficiarios se irá ampliando hasta 2030, cuando se alcanzará 70.000 adolescentes que asisten a secundaria o UTU. Precisamente, Caggiani destacó que el rediseño de las becas y otro conjunto de políticas como el pago de un bono de inicio de clases y la duplicación de comedores en educación media son posibles gracias al incremento de $50 millones para el ente votado el año pasado por legisladores de varios partidos. El jerarca resumió la importancia de las becas en un ejemplo al señalar que es algo tan sencillo como que un chiquilín se vincule con un par de championes que le permitan ir al liceo. Bueno, y volvemos, May, a un caso que ya hemos abordado acá, porque la Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza que tuvo el caso de Jonathan Correa. Sí, una delegación de la Suprema Corte de Justicia concurrió a la Comisión Especial de Población y Desarrollo para brindar información sobre el accionar de la justicia en el caso de Jonathan Correa, este adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo, luego que existieran varias denuncias previas que no fueron debidamente investigadas. La presidenta de la Suprema Corte, Doris Morales, informó en rueda de prensa que se dispuso un sumario a la jueza de familia especializada de cuarto turno, Rosana Refrancini, luego de que concluyera la investigación administrativa. Morales dijo que se hizo una investigación administrativa y de acuerdo a lo que surgió, se decidió iniciar un sumario a la jueza, lo cual no significa que estemos prejuzgando que hubo deficiencia o mala actuación, fue lo que aclaró Morales. Sí, que esto surge a partir de estas comparecencias, bueno, que se hizo en esta comisión, ya fue también Fiscalía, había ido también el Ministerio del Interior. INAU, y que, bueno, creo que también. INAU creo que sí, INAU también fue, INAU de hecho fue la primera, y bueno, ahí se habían señalado, por lo menos por parte del Ministerio del Interior también se habían señalado algunas falencias en ese proceso, algunas fallas del Estado para abordar este caso. Bueno, esas fallas que terminan con una tragedia de estas características, ¿no? Y que no es la primera vez que sucede y que, bueno, volvemos al reforzar el cuidado hacia las infancias y adolescencia de nuestro país, que termina siendo un debe y que, bueno, ahí resurge esta figura que se está impulsando y que ya tiene media sanción del comisionado parlamentario para las infancias y adolescencias. Vamos con otro caso. En el marco del caso Penades se archivó la denuncia contra la fiscal Alicia Ghione. Sí, la decisión ratifica lo dispuesto en marzo por el fiscal de delitos complejos Gilberto Rodríguez, quien consideró que ninguna de las denuncias contra Ghione, cuestionada por presuntas irregularidades en su actuación en la causa Penades, ameritan una investigación. Entre los puntos denunciados por los abogados del ex senador Gustavo Penades, Homero Guerrero y Laura Robato, se encontraba una denuncia por omisión de denunciar delitos debido a que la defensa dijo haber encontrado en las pericias al celular de una de las víctimas, hablamos de Jonathan Mastropierro, pornografía infantil, lo que debió ser denunciado por Ghione. Al archivarlo, Rodríguez aceptó el argumento de la defensa de Ghione, quien señaló que ella no vio esos archivos ni realizó el relevamiento de esa pericia. Además, planteó que se trata de un trabajo que habitualmente realiza la policía y que requiere cierto nivel de especialización. La investigación, que dio con el archivo inicial de las actuaciones, tomó declaración a más de 20 funcionarios policiales que participaron en la cadena de custodia del celular de Mastropierro y ninguno dio cuenta de haber visto el material. Bueno, vamos con otra situación que se da, ¿no?, en centros penitenciarios. Una persona privada de libertad murió tras ser apuñalada en el ex-Comcar. Sí, el Instituto Nacional de Rehabilitación informó que un hombre murió este miércoles tras ser apuñalado en el módulo 4 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez, el ex-Comcar, durante el horario de convivencia. La policía identificó al presunto autor del homicidio, que fue apartado del sector y permanece a disposición de las actuaciones correspondientes. El caso está siendo investigado por la fiscal de homicidios de cuarto turno, Silvia Nau. El informe anual del Área de Estadística y Criminología aplicada del Ministerio del Interior informó que en 2025 se registraron 16 homicidios en unidades gestionadas por el INR, lo que implica una tasa de un homicidio cada 1.000 privados de libertad. Cotización de la moneda.
El dólar abrirá este jueves a 38.75 a la compra, 41.15 a la venta. El peso argentino 0,02 a la compra, 0,040 a la venta. El real 7.50 a la compra, 8.75 a la venta. Y el euro 45.10, 49.10, compra y venta respectivamente. Bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Tenemos mucha información para seguir compartiendo con ustedes en un ratito todavía, ¿no? Falta media horita para que amanezca aquí en esta zona del país. 7:52 es lo que dice el Inumet. A esta hora 7 grados 9 décimas la temperatura, está fresquito, 86% la humedad. Hoy se puede decir, me parece, va a ser un día como para lavar la ropa, colgarla y que se seque con este vientito, ¿no? Sí. Va a estar frío. Sí, porque hace unos días ya decíamos de que el fin de semana, por lo menos mañana viernes, hay algunas precipitaciones aisladas anunciadas por parte de Inumet. Tempranito hoy se lava la ropa, Exacto. La cuelgan, se seca con el viento, la humedad está ahí, bueno, pero podemos. Y sacarla antes de mañana, de la mañana de mañana, para que no se moje, ¿no? Porque si no, va a ser... sí. O sea, el trabajo no que se hizo... No va a tener mucho sentido. Eso, el trabajo que se hizo el jueves no va a tener sentido al otro día. No, y hay un tema, hay que descolgarla temprano porque también después el frío te confunde si está húmeda. Bueno, si sí, está fría. suele pasar. Bueno, exactamente. Vamos a hacer la primera pausa. Les contábamos que más adelante aquí en Panorama Informativo vamos a estar en diálogo con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Hay muchos temas para abordar, la realidad de la industria, pero también las reuniones que se han mantenido con jerarcas en torre ejecutiva y en presidencia de la República, señalando su preocupación sobre todo con la afectación a la industria nacional con la firma de estos acuerdos comerciales. Ayer se termina de cerrar por parte de Uruguay el del EFTA. Bueno, vamos a ver cuál es su posición en particular. El Transpacífico parece ser donde hay más reparos por parte de la Confederación de Trabajadores. Hay una propuesta para trabajar en conjunto con empresarios y también con el propio gobierno, bueno, para minimizar daños, ¿no? Por lo menos matizar eso de alguna manera. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, hacemos la pausa y ya volvemos. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de
Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemond.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Internacionales. Pasan 26 minutos de las 7 de la mañana. Les contamos que comenzamos a desarrollar la información internacional, en este caso en la segunda vuelta de Perú. El partido de Roberto Sánchez busca que se anulen los votos en circuitos de Lima y del exterior ante una victoria virtual de Keiko Fujimori. A pesar de un resultado parejo a nivel nacional, donde Sánchez acaparó el 50,12% de las adhesiones, la candidata del partido Fuerza Popular ganó terreno en el extranjero y acumuló el 63,3% de los votos emitidos, una cantidad que resulta suficiente para prácticamente asegurarse el triunfo. A falta de 745 actas por contabilizar, el conteo total de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales indica que Fujimori aventaja a Sánchez por cerca de 36.000 votos, una brecha pequeña pero que parece imposible de revertir. En ese marco, Juntos por el Perú presentó 2 recursos de amparo que buscan que se declaren la nulidad de los votos emitidos en 2.398 circuitos de Lima y el exterior, donde ganó Keiko Fujimori, aduciendo anomalías en los votos. Si bien en un principio fueron considerados improcedentes, la agrupación apeló la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones, algo que le fue concedido, mientras en los circuitos de la capital denuncian la existencia de votos repetidos. En Estados Unidos acusan un patrón de diversas irregularidades, donde integrantes de mesa en varias ciudades indujeron a los electores a que votaran por la derechista. Al margen de lo anterior, el partido de izquierda convocó a 2 actividades en defensa de la democracia, la justicia y la victoria del pueblo, que consisten en plantones ciudadanos y vigilias en todas las regiones del Perú. Comenzaron el miércoles y concluirán con una movilización nacional en la capital prevista para la tarde del viernes. Bueno, vamos con otras novedades. Según la Organización de las Naciones Unidas, Haití sufre la crisis más grave del hemisferio occidental. Sí, así lo declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una visita al país que realizó esta semana. Desde Puerto Príncipe, el jerarca señaló la violencia de las pandillas como la peor causa de la crisis, que forzó a 1,5 millones de personas a huir de la capital hacia otras zonas del país y dejó a más de la mitad de las casi 12 millones de personas que viven en Haití dependiendo de la ayuda humanitaria para alimentarse. Sostuvo que a nivel mundial la situación solo es peor en Sudán y en los territorios palestinos. También lamentó que el plan de respuestas de ONU sea el programa con menor financiación dentro de la entidad, ya que hasta el momento solo ha logrado recaudar 24% de 880 millones de dólares, y destacó que la fuerza de represión de pandillas ofrece una posibilidad real de frenar la violencia. Se trata de una figura creada en septiembre del año pasado para combatir a los grupos armados, que prevé una fuerza máxima de 5.500 soldados de diversos países. Según cifras de la ONU, la violencia perpetrada por las pandillas que dominan buena parte de la capital causó la muerte de más de 2.300 personas únicamente en lo que va de 2026. La situación se agravó en marzo de 2024 cuando las pandillas desataron una ola de violencia que obligó al entonces primer ministro Ariel Henry a dejar su cargo. No se celebran elecciones generales en Haití desde 2016. Bueno, parece que se va acercando a un acuerdo finalmente, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos e Irán, que firmaron el memorando de entendimiento que abre 60 días para discutir los detalles de un acuerdo de paz. El presidente estadounidense Donald Trump y su par iraní Masoud Pezeshkian lo firmaron este miércoles de manera electrónica. Según confirmó un funcionario estadounidense a la agencia AFP, Trump firmó el documento durante una cena con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles, una vez finalizada la cumbre del G7. Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró a la agencia local de noticias IRNA o IRNA que el texto del memorando de entendimiento de Islamabad se finalizó con las firmas de los presidentes y ahora es el momento de poner a prueba la implementación del acuerdo, puesto que las partes optaron por la vía digital. Señaló que no habría ceremonia de firma el viernes en Suiza como se había previsto, aunque los equipos negociadores posiblemente se reúnan en la ciudad de Helvética para comenzar a discutir los términos en los que la tregua de 60 días
podría ser extendida o terminar por completo con el conflicto que comenzó, recordemos, el pasado 28 de febrero. Bueno, este memorando consta de 14 puntos y ambas partes afirman que ya está en vigor. Estados Unidos asegura que incluye que Irán no desarrolle ni adquiera armas nucleares, el fin de la guerra en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Hormuz, lograr un alto el fuego y poner fin a la guerra en Líbano tenía la misma importancia para Teherán que los intereses internos de Irán. El nombre de Líbano aparece 3 veces en la primera cláusula del memorando, exigiendo explícitamente el respeto a la integridad territorial y la soberanía nacional del país, aunque este miércoles las fuerzas israelíes presentes en el sur de Líbano prosiguieron con sus combates contra Hezbollah. Deportes. Bueno, parece mentira, pero ya terminó esta primera fecha del Mundial. Ayer se cerraron con partidos tarde, que obviamente no terminé de ver, ya no sé ni cómo terminó Colombia, no miré la penca, pero 3-1. 3-1 ganó. Sí. Bueno, 2-0 había puesto la penca. Déjame chequearlo por lo menos, porque no quiero diferencia estar de goles. Difundiendo información. Sí, 3-1. 3-1 ganó Colombia. Perfecto. Me sirve el resultado. Bueno, les cuento entonces que hoy comienza la segunda fecha del Mundial. Sí, en la intensa primera semana de actividad del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México ya tuvo 24 de los 104 partidos totales. La actividad por el grupo A empieza hoy a las 13 horas con duelo entre europeos y africanos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. República Checa y Sudáfrica fueron de los equipos más flojos en el arranque y ahora van por sus primeros puntos. Bueno, más tarde se juegan los 2 partidos del Grupo B que tienen a todos igualados tras haber registrado 2 empates con un gol por bando en la primera fecha. A las 16, Suiza juega con Bosnia y Herzegovina, ahora sí, en Los Ángeles. Por otro lado, el anfitrión del Mundial anterior, Qatar, deberá mejorar si quiere pelearle el partido a Canadá. Los locales que ahora se mudan de Toronto a Vancouver para su segundo juego a las 19 horas. Por último está el plato fuerte a las 22 horas. México y Corea del Sur dominaron y ganaron sus partidos de estreno, por lo que pelearán por el liderazgo del Grupo A en el partido que promete ser el más atractivo de la jornada. El equipo de Javier Aguirre también cambia la sede y viaja a jugar en Guadalajara, donde los coreanos deberán lidiar con la altura, el clima lluvioso y más de 45.000 hinchas mexicanos alentando en su contra. Quienes también tuvieron que lidiar contra la lluvia ayer fueron Ghana y Panamá en este partido. Ese sí lo puede ver, fue temprano, que por suerte fue el resultado que yo había puesto en la penca, que era Ghana 1-0. Un partido, la verdad, infartante, porque fue el gol casi en el último minuto. No. La fiebre mundialista está en su mejor momento. Bueno, el uruguayo Gustavo Tejera debutará como árbitro mundialista en el choque entre México y Corea del Sur en Guadalajara. Tejera, árbitro internacional de 2018, estará acompañado por 2 jueces de línea compatriotas. Nicolás Tarán, que vuelve a oficiar en un mundial después de haber estado ya en Rusia 2018 y Qatar 2022, y Carlos Barreiro, que al igual que Tejera debuta como juez mundialista. El partido tendrá además a Leodán González como encargado del VAR, junto con Antonio García como asistente en la sala de tecnología y monitores. El equipo arbitral conducido por los uruguayos para este juego incluye también al colombiano Andrés Rojas como cuarto árbitro y al francés Jérôme Brissard como apoyo en el VAR. Con su participación en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, Gustavo Tejera se convierte en el 4º juez uruguayo que oficia en la máxima competencia de selecciones en lo que va del siglo XXI, después de Jorge Larrionda, Andrés Cuña y Andrés Matonte. Desde el año 2000 en adelante, el árbitro internacional uruguayo más destacado fue precisamente Larrionda, que marcó presencia en 3 mundiales consecutivos desde Corea-Japón 2002, pasando por Alemania 2006 hasta Sudáfrica 2010. Bueno, ¿y qué está pasando con nuestra selección? Bueno, Bielsa afina la oncena y hay 13 jugadores en la pelea por la titularidad. Sí, durante la mañana del miércoles, en los 15 minutos de entrenamiento abierto a la prensa en el complejo deportivo de Mayakoba, donde concentra la selección, en la cancha volvieron a estar ausentes Ronald Araujo y Georgian de Arrascaeta. Todo hace pensar que no van a estar disponibles para el próximo partido y por los tiempos de recuperación que se manejan, hay dudas razonables sobre su presencia incluso para el cruce frente a España en el cierre del Grupo H.
El entrenamiento repitió la lógica de los últimos días, pero con un matiz. El grupo principal ya no estaba formado solo por los 11 que fueron titulares en el debut ante Arabia Saudita, sino que se sumaron Agustín Canovio y Juan Manuel Sanabria, los dos futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo y le cambiaron de alguna manera la cara al equipo. Su presencia parece ratificar que están cada vez más cerca de ganarse un lugar desde el arranque. También pudo leerse que el director técnico no está del todo convencido de que Viña o Núñez deban salir de la oncena por los flojos 45 minutos ante Arabia Saudita. En ese contexto, el foco ya está puesto en Cabo Verde, un partido que es clave para perfilar la clasificación en el Grupo H. La selección uruguaya va a seguir entrenando hoy y mañana en México y el sábado volará rumbo a Miami, donde el domingo saldrá al Hard Rock Stadium. Bueno, vamos ahora a compartir noticias del segmento local de la diaria. Comenzamos por Paysandú. Falleció un hombre en situación de calle. Sí, este hombre tenía 48 años, según reportó el Sistema Nacional de Emergencias a través de su informe diario en el marco de la alerta roja por frío extremo. El hombre fue encontrado sin vida en la mañana del miércoles cuando un trabajador que se disponía a ingresar a un predio privado advirtió la presencia de un cuerpo a 50 metros de la vía pública y llamó a la policía. Sí, según el Sistema Nacional de Emergencias, la persona había sido abordada por personal policial en repetidas oportunidades durante las primeras semanas de mayo y en todos los casos se lo derivó a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social. También indicaron que fue objeto de reiterados abordajes policiales para su identificación y que en la última oportunidad, el 30 de mayo, comunicó a los efectivos policiales que se dirigía hacia su domicilio. El reporte señaló que el hombre contaba con alternativas de alimentación e higiene en el domicilio de familiares y de alojamiento nocturno ocasional en la propiedad de allegados. Nos vamos al departamento de Maldonado. Un proyecto para regular el transporte colectivo de pasajeros ingresó a la Junta Departamental. Sí, este proyecto lo remitió el intendente Miguel Abella, pero la iniciativa recoge las recomendaciones realizadas por el Centro de Investigaciones Económicas y por la Comisión Multipartidaria sobre Movilidad con una visión a 30 años. Al fundamentar, la intendencia señaló que el departamento experimentó un crecimiento poblacional sostenido, concentrado principalmente en San Carlos, Maldonado y Punta del Este, lo que genera una presión sobre el sistema de movilidad y abre desafíos respecto a la calidad del servicio. El proyecto remarca que los permisos que otorga la Intendencia serán precarios y revocables, además de que regulará y fiscalizará cada servicio al tiempo que tendrá una competencia represiva mediante la aplicación de sanciones ante infracciones de las empresas. El intendente, por su parte, podrá definir la tecnología para expedir las ventas, establecer la implantación de sistemas tecnológicos en las unidades y se reservará el derecho de intervenir las empresas para garantizar el cumplimiento de los servicios si la situación lo requiere. También plantea que los servicios se prestarán durante todo el año, a excepción de aquellos que sean prestados en función de una demanda estacional sin generar distorsiones. Las empresas tendrán que ajustarse a los recorridos y paradas que se establezcan desde el Ejecutivo y si una unidad no puede cumplirlo, será obligación de la empresa facilitar los medios necesarios para hacer llegar a los pasajeros a destino. También fija el límite máximo del número de pasajeros que podrán ser transportados de pie, un 60% del total de asientos habilitados, entre otros puntos adicionales. Bueno, nos vamos hacia el norte, en este caso a Salto, que enfrenta el desafío de tener 32 asentamientos y cerca de 20.000 personas en situación de precariedad habitacional. Así lo señaló María Eugenia Almirón, que es encargada de vivienda y hábitat de la Intendencia de Salto, quien detalló que de los 32 asentamientos hay 25 urbanos y 7 rurales. Según explicó, la realidad encontrada al asumir el cargo confirma una problemática que ya era visible durante la campaña electoral y que coloca a Salto por encima del promedio nacional en materia de precariedad habitacional. Además de que la cifra de personas afectadas representa una porción importante en un departamento con aproximadamente 130.000 habitantes. Para enfrentar esta situación, la jerarca dijo que el trabajo no se limita únicamente a los procesos de regularización o realojo, sino que también implica desarrollar estrategias que eviten la creación de nuevos asentamientos o la expansión de los existentes. Un ejemplo es el convenio con la Fundación Piso Digno, mediante el cual se sustituyen los pisos de tierra por pisos
pisos de madera. La Intendencia aporta los materiales, mientras que la Fundación realiza los relevamientos y ejecuta las obras junto a servicios públicos. Un avance concreto previsto para los próximos meses es el realojo de familias que actualmente viven en zonas inundables del asentamiento La Amarilla. La intervención comprende a 93 familias beneficiarias, algunas provenientes también del asentamiento La Esperanza, que es el de mayor tamaño entre los intervenidos. Las viviendas ya fueron construidas y se encuentran próximas a ser entregadas por la empresa constructora al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Una vez culminado ese proceso administrativo, se establecerá el cronograma para iniciar con los traslados. Bueno, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Tenemos 7 grados aquí en Montevideo, está fresquito. Recordemos que les mencionábamos, hay algo de viento y hace que la sensación sea un poquitito más baja por estas horas. Está amaneciendo. Si tienen la posibilidad de enviarnos una fotografía, si están por acá, por la zona metropolitana, hay un cielo espectacular. Ya a mí me imagino que en alguno de los monitores lo puede ver de reojo, pero un cielo rojizo otra vez precioso. Estos amaneceres que nos están regalando los últimos días del otoño. Sí. No piensen que todavía estamos en invierno. No. En el domingo. Falta todavía, faltan unos días. Falta y ya se hace sentir sí. Tal cual. Bueno, la buena noticia es que a partir de la semana que viene, ¿qué va a suceder? Los días empiezan a alargarse otra vez. Bueno. Llegamos al pico más oscuro. Es verdad, es cierto. Bueno, Maggie, tenemos varios mensajes, pero los podemos repasar también luego de la tanda, pero sí aprovecho a recordar la vía de comunicación. Nos pueden escribir al 099-891-888. Hacemos la pausa y ya seguimos con más información. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. Rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990, financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. Genia, Lucía. Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. Un crack. Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Seguimos haciendo panorama informativo, ya casi 15 minutos de las 8 de la mañana, May. Tenemos que hablar del lanzamiento del programa Más Barrio ayer en Las Piedras, en Canelones, porque el gobierno lanzó el programa integral de seguridad y vivienda Más Barrio en el barrio Corfrisa de la ciudad de Las Piedras. Se trata de la segunda intervención del plan, luego de un primer despliegue en Cerro Norte, en Montevideo, y en ese marco el presidente de la República, Yamandu Orsi, recorrió la zona y a instancia
instancias del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, recibió una explicación sobre en qué consiste el despliegue de los distintos organismos del Estado, así que vamos a escuchar lo que decía el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. El audio del día. Una onda expansiva en todas las piedras, ¿no? Naturalmente, porque la vida de la gente que está acá, el cómo circulan las personas en las piedras tiene un efecto importante. Entonces Más Barrio viene a sumarse a eso, una inversión muy importante, y además es el segundo escalón donde está Más Barrio saliendo de Montevideo, y ya el mes que viene nosotros nos habíamos comprometido que en el segundo semestre comenzaba la ampliación de Más Barrio hacia todo el país. Ya la primera semana del mes que viene vamos a estar también en Rivera, comenzando de vuelta lo mismo, reuniéndonos con las organizaciones de la sociedad civil, explicándole lo que vamos a hacer y comenzando la intervención. Bueno, ahí escuchamos entonces también lo que la siguiente fase también del plan Más Barrio, ¿no? Luego de este lanzamiento en Canelones, en el que también estuvieron presentes la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, el ministro del Interior, Carlos Negro, y el intendente de Canelones, Francisco Leñani, entre otras autoridades. También durante la rueda de prensa se acercó el ex intendente de Canelones, Marcos Carámbula, oriundo de Las Piedras. Sí, bueno, era lo que estaba previsto, ¿no? Iba a comenzar en Cerro Norte, iba a continuar por Las Piedras, y la idea es recorrer otros departamentos del país. Pienso en Durazno, pienso en Rivera, por ejemplo, donde también los intendentes estuvieron en el marco del lanzamiento de este programa Más Barrio, que ya se ha señalado, ¿no? Tiene un pie importante la presencia del Estado, ¿no? A nivel de calles, a nivel de seguridad, bueno, pero empezando también por lo que tiene que ver con la vivienda, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Sí, exacto. Bueno, también el que habló fue el presidente, Yamondu Orsi, porque en rueda de prensa cuando terminó la recorrida dijo que se trata de procesos demasiado lentos, fundamentalmente los de regularización, que hace años los distintos gobiernos, todos le han intentado dar vuelta a la cosa. El presidente comentó que los vecinos de la zona le remarcaron el tiempo que han esperado por la mejora de su vivienda y sostuvo que esto de hoy es una muestra de que no estamos tan lejos. Cada vez resolvemos más rápido, pero igual sigue siendo lento, puntualizó el presidente de todas formas. Sí, bueno, un cambio significativo entonces podría empezar a tener el barrio Corfriza de Las Piedras. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero antes queremos compartir parte de lo que está llegando. Son muchísimos mensajes del amanecer. Creo que valía la pena decirle a los oyentes, miren por la ventana, por lo menos no salgan, pero miren por la ventana y compartan con nosotros esas imágenes preciosas. Andrés, como siempre, de Parque Valle está al firme y nos mandó su imagen del amanecer. ¿Sabes qué pensaba? Cuando esa grúa ya no esté más ahí. Bueno, ¿no? Es verdad, es cierto. Cuando se termine esa obra que seguramente se está realizando, bueno, es parte de lo que nos llegan todas las mañanas. Parque Barofio en Malvin, también una imagen preciosa que estábamos teniendo de una oyente de la diaria radio que nos acompaña, Adriana, muchísimas gracias por esa imagen preciosa. También tenemos desde Neptunia, desde Balneario Buenos Aires, el Cachila que siempre está. Esa es la de Parque Barofio, ¿no? La que estaba llegando, me parece. Buenos días, les decía el Cachila que nos manda mensajes a diario. Buen día, gente linda. ¿Quién se acuerda que mañana se jura la bandera o promete la misma? Es más conocido este día por ser el día de los abuelos, nos dice Adrián el taxista. Bueno, sí, también es un día especial. Qué belleza esa imagen. Sí. Yo pienso siempre cuando veo esas divino. Las imágenes de playa y amanecer, siento como un frío, pero es de esos fríos que son lindos, ¿no? Como estar abrigado en ese momento, bueno, vale la pena ir hasta ahí para sacar si esa uno foto. Está bien abrigado, donde no le ingrese nada de aire ni en los pies, ni en las rodillas, ni en las manos, ni en la cabeza, no se pone un gorro, tapado hasta los ojos, una caminata a esa hora. Esto es desde Colonia, May. Qué lindo. Foto. Nos saluda Gonzalo desde Colonia y nos manda esa preciosa foto. Muy linda, Gonzalo, muchas gracias. Para nosotros es un mimo recibir estas fotografías tan tempranito y creo que el amanecer se vio precioso en todo el territorio nacional. Tenemos que hacer la pausa, les habíamos mencionado que al regreso vamos a estar hablando con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, con todos los temas que ya hemos mencionado. Ahora hacemos la pausa y enseguida volvemos. El sol que sale y sin embargo el frío. Y
por los mundos te busco en vano. Entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Mis pasos suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón. Y la soledad, gata mía, en el umbral de una catedral de sueños. Como quisiera escribir una canción que te volviera loca y volarte 3 años atrás, mujer flaca. Que no asesine el movimiento muerto de los días, tus versos limpios en el cementerio, escudriñando entre lápidas hebreas el nombre del nombre que tuvo la risa. Un cielo cínico de planos grises y enfriados cubre la plaza como un cielo raso. Ya no hay mañana, esta mañana por aquí, bajo las rotas mejillas de abril. Como quisiera escribir una canción que me volviera otro, o yo mismo 3 años mejor, mujer flaca. De tu ventana hasta aquel jueves santo, ¿cuánto queda? Aquel milagro de carretera, con el pulgar paralelo a la sonrisa y tú temblándome en el costado. Como quisiera escribir un vuelo para volver y un canto que nos corre el olvido y el fin. Mujer flaca. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo:
El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Taxi. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegará. Energía. Ese ómnibus seguro a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Son las 7 de la mañana con 57 minutos, jornada fresquita con 7 grados 9 décimas a esta hora en Montevideo, y ya tenemos aquí en nuestra mesa y vamos a comenzar a dialogar con él agradeciéndole que nos acompañe, dándole los buenos días al presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Hay muchos temas para abordar, la reunión que mantuvieron con el secretario de la Presidencia, donde se planteó que, bueno, los acuerdos comerciales que se acaban de aprobar y los que están en vías de realizarse pueden tener impactos para la industria nacional. Dárdano, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto compartir con ustedes una jornada, comienzo de jornada, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por eso. Ayer tuvimos a la subsecretaria de Relaciones Exteriores con una mirada tal vez opuesta a lo que se está planteando por parte de la Confederación, sobre todo en materia de lo que representa para el país avanzar comercialmente con estos bloques. Pero queda esa pata de los trabajadores, de la afectación, de los cierres que están ocurriendo en diversas empresas con el ingreso tal vez de producción extranjera que puede haberse afectado. ¿Qué lectura están haciendo para, bueno, en definitiva, llevar todos esos planteos a Torre Ejecutiva? Bueno, lo primero es respetando las posturas, concepciones ideológicas que tiene cada persona y cada representante, en este caso del gobierno. Nuestra mirada es muy crítica porque en realidad los acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito están consolidando la primerización de nuestra economía. Esa es la crítica más importante que tenemos. Y además estamos viendo una contradicción bastante clara. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, ayer estuvimos en Presidencia de la República sobre un seminario sobre competitividad, donde el secretario de Presidencia, donde el director de OPP estuvieron planteando varias cuestiones, entre otros actores del gobierno nacional. Y compartimos 100% lo que mencionaba Alejandro Sánchez, ¿no? Trabajar la estrategia nacional de desarrollo, el tema de utilizar la compra pública, innovación tecnológica, formación profesional, inserción, por lo menos en las cadenas regionales de valor. Para mí la línea es correcta. Podemos tener alguna diferencia, algún matiz en el tema de los tiempos. Se nos está quedando gente por el camino a nosotros, no es de ahora, ¿no? Hace más de una década que vienen cerrando fábricas o reestructura con gente afuera. Y esa es una urgencia que nosotros siempre la queremos resaltar como tratamiento urgente. Ahora, eso se da de bruces, me refiero al tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con un posible acuerdo más que nada con el Transpacífico. No tiene nada que ver. Nosotros dejamos un documento a Valeria Zuccasi, se lo dejamos, le dejamos a Alejandro Sánchez también. En ese documento, de alguna manera, contrastamos los capítulos más nefastos de un posible acuerdo con el Transpacífico
versus artículos del TOCAF. El TOCAF es la Biblia de la compra pública. Entonces hay capítulos que realmente borrarían el espíritu y la redacción y el objetivo de artículos del TOCAF. Por tanto, hablar de todas estas cuestiones de competitividad, compra pública, desarrollo de proveedores nacionales y después adherirnos al Transpacífico que borra todo eso, sería un error muy importante. Y nosotros lo decimos fuerte y claro. Estamos en contra de que el país se adhiera al Transpacífico. Esa es la postura nuestra hasta este momento. ¿Y qué respuestas han tenido tanto, bueno, del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez en esta reunión, pero también con la vicecanciller Valeria Zuccasi, que de hecho está esto de Transpacífico, pero ustedes ya también habían planteado reparos con el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur? Sí, nosotros estamos llegando, inclusive acá tengo un material que lo estoy elaborando, está en borrador aún, titulado Ahora o Nunca. Nosotros vemos que tenemos una oportunidad histórica en el sentido de que si pudiéramos alinearnos todas las voluntades políticas del gobierno, del Parlamento Nacional, del Poder Ejecutivo, del Parlamento Nacional, los intendentes, ¿no? El Congreso de Intendentes, Cámara de Industria del Uruguay, ANMIP, PICNT, Confederación de Sindicatos Industriales, para ver, ya estamos en el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, ¿cómo aprovechamos esto? Es una oportunidad histórica si ponemos la voluntad política primero y segundo los recursos, ¿no? Porque si no, en realidad, esto consolida la primarización de la economía y va a continuar dejando gente en el camino. ¿Cuáles? Trabajadoras y trabajadores industriales. Y no es lo mismo tener un trabajo industrial por las condiciones de trabajo y por los salarios que en algunos otros sectores. Y les voy a dar solamente un ejemplo. Aún hoy, en Colonia, más del 95% de las ex trabajadoras de Yasaki no han conseguido trabajo. Y estamos hablando que hubo compañeras que han hecho 4 o 5 cursos en formación profesional. O sea, es un drama social que tenemos instalado en Uruguay. Por tanto, estamos dispuestos a trabajar en conjunto, para adelante. 30, 40 años para adelante, no hay problema, porque hay que tener esa mirada larga, luces largas. Pero no podemos dejar compatriotas por el camino, ¿no? No es humanidad sobrante, gente que nos queda sin laburo y no puede reinsertarse. Por tanto, es un desafío que el país debería tomarlo como en su totalidad. Pensando en la realidad de Colonia y Yasaki que recién mencionaba, esas empresas empezaron a cerrar previo a la puesta en marcha del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. ¿En qué manera incrementa esta realidad acuerdos como este que acaban de firmarse? Porque tal vez creo que quienes están por fuera o no están directamente involucrados como trabajadores industriales entienden, bueno, es una oportunidad para el país, el PBI crecería, se exportaría más. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? ¿De qué manera todavía afectaría aún más? Bien, la realidad del desempleo, por lo pronto. Venimos de algunos de nosotros que somos veteranos de lo que fue el Mercosur cuando comenzó. Y en esos años se nos vendió la gran idea, para mí espejito de color en su momento, de que el Mercosur nos iba a permitir venderle a un mercado de 200 millones de personas. Bueno, la realidad fue muy diferente. Cerraron decenas o centenas de fábricas y quedamos miles de trabajadores industriales por el camino en esa etapa. Directamente como consecuencia de la claro, de bajar los aranceles. Entonces, deberíamos haber aprendido. Y autocríticamente no nos preparamos para el acuerdo con la Unión Europea. Porque por más que demoró 25 años, ¿cuál es la preparación? Yo preguntaría. Ninguna, o casi nula. Por tanto, estamos atrasados. Hay que discutir urgentemente cómo nos preparamos. Porque esto va a ir bajando paulatinamente los aranceles, pero si no nos preparamos nos barren a todos. ¿Y por qué es importante prepararnos? Porque hay que aprovechar. La Unión Europea cuida su producción, su industria. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y ahí hemos colocado algunas propuestas de simetría de salvaguardas, porque ellos, europeos, y los felicito, cuidan especialmente a los sectores que van a recibir el impacto negativo. Me refiero, por ejemplo, al sector agrícola. Nosotros, Mercosur, y especialmente Uruguay, deberíamos prepararnos ya hace tiempo para los impactos negativos. ¿Dónde? En el sector manufacturero, que es donde vamos a tener el impacto más jorobado. Por tanto, ahí es lo que hablábamos con Sánchez el otro día, poder volcar nuestras opiniones y nuestras propuestas en un ámbito con varios ministerios donde se discuta, bueno, cómo empezamos a trabajar rápidamente en
minimizar los impactos negativos que van a haber sí o sí, pero también cómo trabajamos en la reinserción laboral en aquellas fábricas que se cierren o reestructura que nos deje gente por el camino, rápidamente prepararnos a reinsertarnos. Eso hoy no se está llevando a cabo, ¿no? Y eso es muy importante y muy, para nosotros, grave, que no se esté preparando a esa transición. Muchos la denominan una transición justa. Bueno, no estamos trabajando en esa transición justa y es urgente. ¿Y se llegó a acordar algo sobre este grupo de trabajo interministerial con los sindicatos? Por lo que estamos esperando es que nos citen, en realidad. ¿Quién estaba a cargo de toda esa organización? ¿El propio gobierno? Bueno, ahí lo que nos transmitía Sánchez era la voluntad de que él iba a hablar con los diferentes ministerios para poder abrir la puerta que los trabajadores industriales por lo menos estuviéramos presentes. Estamos esperando lo mismo que en el tema de Cancillería sobre compras públicas y Transpacífico. En realidad, nosotros siempre, en todos los ámbitos que podamos estar colocando propuestas y críticas, las vamos a estar haciendo. Pero hay urgencias, reitero. Se han seguido cerrando fábricas en Uruguay. Esto no viene de ahora, ¿no? Lleva más de una década. Pero el problema que estamos viendo es que el drama más grande hoy en Uruguay no es quedarse sin empleo. El drama más grande es volver a trabajar, y especialmente en la calidad del trabajo. Porque si bien reconocemos que no se ha perdido cantidad de empleo, inclusive puede haber alguna mejora, pongámosle apellido. ¿Qué empleos se están logrando en Uruguay? ¿De buena calidad? ¿Con salarios dignos? ¿O estamos hablando de que el trabajo que se consigue cuando uno queda por el camino es con salarios mucho más jorobados? Podríamos hablar de los 25.000, 28.000 pesistas, a veces en forma informal. Entonces, realmente, eso nos preocupa a nosotros, ¿no? Y nos ocupa, porque no es lo mismo tener un salario de alrededor de 50.000 pesos mensuales que uno de 25, ¿no? Te cambia totalmente. Y no es que sea una deshonra trabajar por 25.000 pesos. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que tendríamos que elevar la vara y aspirar a ser un país con que los trabajadoras y trabajadores tengan un ingreso mínimo que les permita vivir dignamente y no apenas sobrevivir. Dardano, quiero volver sobre el acuerdo transpacífico, porque ustedes, por ejemplo, con el de la Unión Europea, más allá de los reparos o los impactos en algunos sectores, entiendo, lo ven con buenos ojos. Si se hubiera trabajado de antemano, si se hubieran previsto, si se hubieran tomado los recaudos que tal vez Francia particularmente y Europa en general están tomando para el sector agrícola. ¿Qué pasa con el Transpacífico? Usted decía, bueno, se borra el TOCAF. ¿Por qué? Me gustaría profundizar un poco en eso para entenderlo. ¿Por qué particularmente el Transpacífico afectaría a la industria? Por varias cuestiones. La industria, las empresas públicas y su rol. Varias cuestiones afectaría el Transpacífico. Perderíamos soberanía nacional. Ese sería el título. A ver, ¿por qué digo que afecta al TOCAF y a los artículos del TOCAF? Porque vos tenés que, como país, no estamos hablando, tratar igual a una empresa de los países que integran hoy el Transpacífico que una empresa, o especialmente una pyme nacional. Entonces no compartimos. Nosotros creemos que hay que desarrollar la industria nacional, especialmente las pymes, hay que agregar valor, innovación, y esto sería complicado. Pero además miren esto, para nosotros, en algunos casos podríamos estar importando, cuando importáramos un producto, dumping social. ¿A qué me refiero? Salarios sumergidos, trabajo forzoso, trabajo infantil. O sea, ojo, mucho cuidado con estas cuestiones. Porque una cosa es Europa y otra cosa es algunos países, y no queremos nombrar a alguien porque podemos dejar afuera y podemos equivocarnos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se importa. ¿Qué estás importando? ¿Por qué son tan baratos algunos productos? Especialmente la manufactura liviana. Y ahí les voy a dar un ejemplo claro, dramático podríamos decir. Si este Transpacífico, el Uruguay se adhiere, uno de los impactos más negativos va a ser la industria manufacturera liviana, por ejemplo, vestimenta. Y en Uruguay hay alrededor promedio entre 10.000 y 15.000 personas, la mayoría absoluta son mujeres, que viven fabricando a fazón para alguna empresa o para algún feriante importante, ropa, uniformes escolares, uniformes liciales, viven de esa manufactura. Muchas, creo que la mayoría, en forma informal. Si nosotros nos adherimos al Transpacífico y eso implica arancel cero para la manufactura, en este caso vestimenta, va a arrasar esas fuentes de trabajo. ¿Quién se va a hacer cargo?
Porque en algunos casos no hay ni seguro de desempleo común y menos seguro de paro especial, no hay cobertura ninguna. ¿Quién se hace cargo de ese impacto dramático a esas compatriotas nuestras? Entonces, realmente, esto también lo hablábamos el otro día con Sánchez, nos preocupa y nos ocupa esa realidad. Porque a veces lo que resuelven y discuten estos acuerdos macro, lo pueden hacer sentados en una mesa como estamos ahora en este momento. Cómodos, con aire acondicionado, viendo tremenda imagen por la ventana. No deberíamos olvidarnos que los acuerdos salud, esos impactan en las personas, ¿no? Por más que seguramente ahora en el desayuno de la familia no están discutiendo el Transpacífico, no están discutiendo el acuerdo con la Unión Europea, están discutiendo y viendo cómo llegan a fin de mes. Ese es el desafío que deberían tener nuestros gobernantes. ¿Y cree que estos riesgos que identifican desde bueno, los sindicatos industriales están identificados también por el gobierno al momento de analizar este ingreso al Transpacífico? Yo creo que sí, que lo deberían tener, como deberían haberlo tenido también con la Unión Europea. Sin embargo, primero se votó en el Parlamento y después nos llegó a toda la sociedad, porque fuimos también parte, recibimos un estudio de impacto del BID y ahí era, en realidad, ese estudio nos dio razón a nosotros. Y esto sin modestia, porque teníamos razón, quién eran los ganadores y quién eran los perdedores. Y eso reafirmó lo que veníamos trabajando. Ahora reitero, primero se votó y después llegó el acuerdo. Entonces, el estudio de impactos. Entonces, ya está resuelto. Ahora no vamos a andar llorando. Lo que decimos es, tomemos lecciones aprendidas, ¿no? Y trabajemos para salvaguardar, porque después nadie se va a hacer cargo. Entonces, en realidad, tenemos que buscar cómo mejoramos el Mercosur, cómo logramos, voy a poner un ejemplo capaz que burdo, pero ¿cuándo vamos a tener un auto Mercosur? ¿Cuándo vamos a tener un termo Mercosur? Tenemos que complementarnos intraindustrialmente en el Mercosur en vez de competir por dónde viene la inversión extranjera directa, nos peleamos entre los países. No, ustedes vieron lo que pasó, el arroz, la miel, ¿no? O sea, tenemos que buscar cómo somos complementarios y no competitivos dentro de los países del Mercosur. Europa lo hace, copiemos lo bueno, ¿no? ¿Y cómo ven, cómo ve la Confederación el recientemente aprobado también ayer el acuerdo Mercosur-EFTA? No sé si ahí ustedes identifican también riesgos para el sector industrial, como los identificaron con la Unión Europea. Sin haberlo estudiado, porque realmente no nos está dando el tiempo físico y humano para poder atajar todos estos penales. Sin ver el documento, yo me atrevería a decir ya acá que es lo mismo, en general. Es exportar los productos que exportamos siempre, ¿no? Carne, soja, celulosa, productos primarios y o con poco valor agregado. No es que no tengan valor agregado, tienen pero poco. Y a la inversa vamos a estar importando productos con mucho valor agregado, tecnología, muy buena formación profesional, innovación tecnológica. Ese es el país que en realidad estamos exportando nosotros. Entonces eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar la matriz productiva de este país. ¿Se logra fácilmente? No. Pero hay que colocar. Entonces, por tanto, reiteramos, lo que decía el secretario presidencial, lo suscribimos 100%. El tema es cómo del discurso y de esos dichos pasamos a la acción concreta. Porque si no, pasa la vida por delante, ¿no? Pasan los gobiernos, porque además tenemos eso, ¿no? Que nos cuesta lograr consensos para tener política de Estado, que después gane quien gane, se mantengan. Yo puedo mencionar, podemos estar de acuerdo si fue bueno o malo, pero fue una política el tema de la cadena forestal, el tema, por ejemplo, Ceibal, Plan Ceibal, lo que sucedió en el cambio de matriz energética, son políticas de Estado. Pero actualmente no tenemos una política de Estado, una planificación industrial, una hoja adaptativa que permita ser de un país primarizado un país en vías de desarrollo. Tenemos que lograr eso y que eso permita que mañana, si hay un cambio de gobierno, se mantenga, porque si no, vamos y venimos continuamente. Ahora, Dardano, tomando justamente esos ejemplos, fueron ejemplos claros que se implementaron y sobre la marcha se fueron ajustando. Y también tuvieron muchos reparos por parte de trabajadores, por parte de sectores que no compartían. ¿Esto no puede ser también a las claras un ejemplo de lo mismo? Bueno, a nivel de política de Estado. Está bien, pero que se abran los mercados, funcione, se empiecen a notar problemas y se vayan ajustando sobre la marcha. El tema es que no podemos ser más papita que el Papa y no podemos ser inocentes.
Bueno, pero Nosotros- casi, por ejemplo, decía, Noruega, por ejemplo, y sobre todo estos países más fríos, ¿no? Abren la posibilidad de exportar cuero, por ejemplo, señalaba eso, que tal vez Uruguay no tiene un fuerte por ahí, pero pueden conseguir un mercado con el EFTA que bueno, se abra por allí. Pero ojalá lo logremos eso. ¿Estamos por de eso. acuerdo? No, está bien, por eso digo, tal vez entiendo la realidad de los trabajadores, pero digo, no es una buena oportunidad para eso, sentarse, negociar y aprovechar estas oportunidades para el país de crecimiento. Las oportunidades, nosotros estamos de acuerdo que Uruguay tiene que crecer, Ujú. pero coma y desarrollarse y también distribuir. Porque si el crecimiento solamente es esperando, ¿no?, que el PIB suba, porque los grandes exportadores de este país, los Maya Oro, esto he dicho con respeto para que la gente interprete, mejoren sus ganancias, pero la sociedad no mejore, estamos en problemas. Nosotros estamos de acuerdo, pues si no hay crecimiento y no hay recursos, no se va a distribuir nada. Primero hay que, listo, estamos de acuerdo, crecer, pero distribuir automáticamente, porque si no, en realidad se va concentrando la riqueza y hay población realmente complicada. A ver, yo tengo una cifra por acá: 4 niños de cada 10, extrema pobreza. Eso no debería doler a este país, ¿no? No a nosotros solamente, a toda la sociedad. Los problemas de inseguridad, los problemas de vivienda, de salud, de asentamientos. Hay dramas en este país, ¿eh? Hay muchos problemas. Entonces, reitero, crecer, listo, vamos arriba, con valor agregado. Porque Noruega agrega valor, los países nórdicos agregan valor, Europa agrega valor. O sea, nosotros que, pues a eso me refiero, que no seamos más papita que el Papa. Los europeos, les voy a dar un ejemplo. ¿Saben que la Unión Europea, como tal, como institución, influye en el mercado agrícola y en los precios, en la oferta y demanda? Ejemplo bien concreto. Si ustedes fuéramos los tres plantadores de papas, Europa entiende que tenemos que tener un ingreso mínimo que nos permita sobrevivir dignamente. Si tuvimos una temporada tan buena, una cosecha tan buena de papa, que oferta y demanda, la papa baja el precio, y la Unión Europea entiende que lo que estamos ganando nos da para sobrevivir dignamente. ¿Qué hace la Unión Europea? Compra papa, la guarda. Que haya menos demanda, menos oferta, perdón. Influye en el mercado y cuando comienza a subir, ahí empieza a largar. ¿Por qué no copiamos ese tipo de cosas en estos países? Eso lo hace la Unión Europea. ¿Lo ¿Por qué? podemos hacer como país eso? Y deberíamos Uruguay. poder hacerlo. Deberíamos que el Estado uruguayo sea, como lo dice Mazzucato, que el Estado uruguayo y los estados en realidad de Mercosur fueran emprendedores, bien gestionados, ver qué nichos, pero habría que buscar eso también, que el Estado fuera emprendedor, ¿no? Reitero, porque sé que las críticas me van a matar. Bien gestionado, buscar, pero copiemos lo bueno. La Unión Europea tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, también el cuidado y no comprar cuando hay trabajo infantil, cama caliente, trabajo forzoso. Reitero lo mismo, tenemos que mirar esa cuidado y ser competitivos con salarios dignos y buenas condiciones de trabajo y de vida. Cuando mencionaba eso pensaba, bueno, Estados Unidos está marcando una política en ese sentido a través del presidente Trump, con todas las diferencias abismales que puedan existir a nivel de formas de gobernar, de pensar y demás. Pero ¿Trump está poniendo aranceles a los países que tienen trabajo forzoso o llega trabajo forzoso? ¿Qué opinión tiene de eso? Bien, mirá la paradoja que tiene este mundo actual. Hace un tiempo atrás teníamos a los dos principales gobernantes, me refiero a Xi Jinping y a Trump, y la contradicción para mí era la siguiente. Trump subiendo aranceles, ¿no?, cuando Estados Unidos, libre mercado, ¿no?, capitalismo puro y duro, y Xi Jinping hablando de mantener el libre mercado. Ese es el mundo actual que tenemos. Trump se puede permitir ese tipo de cosas, porque es una de las potencias económicas más importantes del mundo. Nosotros no podemos. O sea, podemos, pero vamos a tener un impacto tan negativo que nos arrasaría. Tenemos mucha diferenciación con eso. En la División Internacional del Trabajo, el papel que América Latina le ha venido tocando es por ahora incambiado. Vender materias primas, poco valor agregado. En algún momento vamos a terminar exportando agua, por eso vienen algunos proyectos del Uruguay y a estos países. Entonces, por eso digo, todo esto, hay ganadores y perdedores, inclusive en el reparto del mundo.
Nosotros nos toca hacer por ahora, esperemos que cambiemos, somos un país chico también en el Mercosur, no somos Argentina, no somos Brasil, que tiene más fuerza y más peso político y económico en el mundo, pero deberíamos en el Mercosur ver cómo, reitero, no es fácil, ver cómo nos paramos realmente con firmeza, defendiendo la producción, la industria nacional y a la sociedad, y que nos vaya bien a las grandes mayorías, sino a unos pocos. No nos olvidemos que hay 12 multimillonarios en el mundo, ya no sé qué concepto colocarle, que tienen la riqueza de 4.000 millones de personas. Ese es el mundo actual que tenemos, ¿no? Y habría que intentar, por lo menos, colocar una gotita en el mar para ir cambiando. Quiero volver a un punto, Dárdano, que hacía en medio de bueno, lo que venía diciendo en esto de que, bueno, vamos a terminar exportando agua, y justamente se me venía a la cabeza, por ejemplo, lo que se quiere instalar en Paysandú, que es el proyecto GIF Global. ¿Se refería a eso? ¿Están en contra de este proyecto? Bien, buena pregunta. La central lo está estudiando. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Partiendo de la base de que vienen acá a estas zonas porque les conviene. No viene porque somos bonitos ni porque les gusta Uruguay. Todos estos proyectos vienen por un tema de conveniencia económica, financiera. Europa necesita energía, porque la guerra con Ucrania, uno de los impactos más negativos, por ejemplo, a Alemania fue el tema de energía. Tiene un drama bárbaro con la industria histórica, ¿no? Alemania, país número 1 en Europa, la industria automotriz, podríamos hablar horas de Alemania, ¿no? Pero, a ver, acá, GIF o lo que venga, nosotros tenemos que exigir contrapartidas importantes. Además del respeto, primero, al ambiente, ni hablar la Constitución de la República, ni hablar las normativas laborales. ¿Qué tenemos que exigir acá? O deberíamos exigir una contrapartida, o varias. El Uruguay le va a colocar la alfombra roja. Los diferentes gobiernos pasados le han hecho lo mismo. Viene esta gran inversión, porque claro, te mueve un par de puntos el PIB. Entonces, claro, ya con ese proyecto vos podrías estar moviendo. Y también brinda empleo, ¿no? Sí. Pensemos lo que pasó con UPM2. Por 3, 4 años brinda empleo importante y de calidad, y con muy buenos salarios. Eso sin discusión. Ahora, ¿a qué me refiero con agregar contrapartidas concretas? Es, ¿qué va a derramar en industria y en servicios en la región? ¿Cuáles son? Yo le voy a decir algo. Yo creo que GIF, el proyecto concreto, viene pronto. Es un mecano que lo van a armar en Uruguay. No creo que le agreguemos un tornillo a GIF. Lo que hay que lograr es que lo que es accesorio, entre comillas, todo lo que la cuestión energética, por ejemplo, parques fotovoltaicos, deberían tener, no sé, 30-40% de componente nacional mínimo. Estamos hablando de transformadores, de cables, de estructura, no estamos hablando de un teletransportador de la NASA, ¿no? Bueno, eso debería exigir el país, porque ya que le damos, o le vamos a dar, por ejemplo, zona franca, arreglarles las carreteras, una cantidad de exoneraciones tributarias, el Uruguay debería exigir una contrapartida clara y no compromisos. Vamos a hacer los esfuerzos, como han pasado con algún acuerdo con las papeleras, ¿no? Haremos los esfuerzos. Y del otro lado, el ROU decía, te vamos a armar el tren, te vamos a colocar tal ruta. Deberíamos pararnos mejor ahí como país, ¿no? Y como sociedad, reitero, no estamos en contra de antemano. Estamos viendo las cartas, porque aún no tenemos la redacción o lo que sea, pero para nosotros sería importante, además del empleo, que están obligados a darlo, porque en zona franca hay una ley en ese sentido, sino también cómo derrama. Fue bueno UPM2. En UPM2 logramos un avance muy importante con respecto a Botnia y a Monte del Plata. Fue una red de proveedores, hubo mucho trabajo que derramó en todo el Uruguay, especialmente en la región. Eso debería ser casi que el ABC de nuestro país, ¿no? Cuando negocie ese tipo de acuerdos. Tenemos que ir a una pausa. Mencionaba cuando decía, bueno, en cualquier momento se llevan el agua, ¿no? Lo decía, creo que entre manera un poco figurada y la realidad. ¿Con Arasatí pasaba lo mismo? ¿Si se concretaba? Con Arasatí, bueno, no soy un experto en ese tema, pero podría suceder lo siguiente. A ver, pasa con GIF y pasa con... ¿Por qué van al agua dulce? Porque es más negocio. Total. Claro. Entonces, porque seguramente, creo que en Europa no les permitirían. O por lo menos tengo mis dudas si vos haces un proyecto de esto y tomás agua dulce. Entonces, vienen acá por ese tema también. Entonces, ¿estamos en contra? No. ¿Y a favor?
Estamos viendo. La central va a definir una postura y seguramente nosotros nos encolumnemos en eso. Lo que reitero. La central del PIT-CNT. PIT-CNT. Nos preocupa, reitero, que nos falta información. Nos preocupa que esto venga y que una cantidad de exoneraciones tributarias millonarias no tengamos una contrapartida más importante para toda la sociedad y que derrame realmente, y no que sean 2 o 3 años, que es cierto que vos ganás un muy buen salario, que eso mueve la economía del lugar, pero tiene que quedar algo más a largo alcance, porque si no, en realidad lo que estamos haciendo es abrirle las puertas a la gran inversión extranjera directa con poca contrapartida concreta y firmada. Darden, si tiene unos minutitos, seguimos charlando luego de la pausa. Un gusto. Ya volvemos. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking, Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Sigue el Mundial y la cobertura de la Diaria Radio. Este sábado desde las 16, Alemania, Costa de Marfil. y el domingo desde las 17, Uruguay, Cabo Verde. En vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Y contactos con nuestro enviado Fermín Méndez. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Negal y UTE. Seguimos conversando en Panorama Informativo con Danilo Dárdano, el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Y bueno, cerrado un poco ya el capítulo de acuerdos, hay algunas cosas que tienen que ver con lo nacional. Hoy hablábamos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también hay otro tema que es que hace unos meses ya se lanzó esta iniciativa llamada País Industrial, en la que está trabajando el PIT-CNT y la Cámara de Industria. Consultarle cómo se está trabajando en esto y qué resultados también esperan de esta iniciativa. Bien, primero que fue una buena señal para nosotros política de que el PIT-CNT, Cuesta Duarte, Cámara de Industria del Uruguay firmáramos un acuerdo, pues somos parte todo de la central. Nosotros como confederación inclusive tenemos destinados a algunos compañeros que están en el equipo ahí, diríamos, político. Estamos esperando varias cuestiones, además de la señal, insumos concretos por sectores. ¿Qué es lo más difícil en Uruguay? Uruguay y esto se van a enojar algunos, pero bueno, lo decimos igual, se especializa en diagnosticar. Acá hay libros de diagnóstico, pobreza infantil, adolescentes embarazadas, asentamientos, etcétera, etcétera.
Y a nivel productivo e industrial también, una cantidad de diagnósticos. Lo que estamos fallando, y por eso nos preocupa a nosotros, y algo estamos elaborando acá, propuestas concretas. Claro. ¿Cómo se llama el cambio de matriz productiva en el sector metal mecánico? ¿Cómo se llama en el sector textil? ¿Cómo se llama en el sector celulosa, por ejemplo? Si no, seguimos hablando y agregar valor. Bueno, agregar valor, ¿cómo? ¿Dónde? Nichos. O sea, eso precisamos, porque si no, al final no sé, de la vida de alguno de nosotros vamos a arrancar militando por algunos desafíos y nos preocupa que sigan pasando los años y no logremos concretar. Porque el cambio de matriz productiva es un eslogan y una consigna que a esta altura lleva décadas, pero es muy difícil concretar. Por eso, reitero, este proyecto, la idea, por lo menos que tenemos algunos, es que al final, ojalá fuera antes, diga, bueno, en el sector A, B y C, la propuesta concreta es esto. No es fácil, pero tampoco es posible, ¿no? Si no nos rompemos un poquito la cabeza y tratamos de aterrizar planteos, corremos el riesgo de que sea solamente un diagnóstico. Creo que vamos a llegar a buen puerto. Con esos planteos se va a ir a solicitar reuniones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria. ¿Cuál es el plan que se tiene a seguir? Bueno, nosotros formamos parte como confederación inclusive en la delegación al Consejo Nacional de Industria, los núcleos. Acordémonos que nosotros logramos una carpa, creo que fue el último mes del gobierno anterior, hicimos una carpa frente a Presidencia y logramos el compromiso de Sánchez, Cardona y Castillo, futuros miembros del Poder Ejecutivo, que al fin y al cabo son hoy, ¿no? Sí. Que era ese compromiso de los ámbitos, de tener ámbitos donde colocar propuestas. Los ámbitos están. ¿Vienen con la celeridad que entendíamos nosotros? No. Pero ya arrancaron. Falta, mejor, sí, falta. También hay que decirle, el Ministerio de Industria es casi la cenicienta del Poder Ejecutivo. Y de todos. ¿Por qué? Y por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la sede del Ministerio de Industria? Les pregunto. Ciudad Vieja. No, ¿vieron? No saben. La ministra de Industria tiene su lugar y su sede pero en algún momento estuvo acá en el edificio ANCAP. Es verdad. O sea, es una señal clara de la importancia histórica que este país le ha dado a la industria nacional. Por lo menos 50, 60 últimos años. Tú mencionabas cuando Carolina estaba... Exacto, sí, en el ahí Ministerio va. de Industria, Fue porque una tengo excepción. recuerdo de hacer entrevistas de afuera. Claro, por la peatonal de Sarandí. Exacto. Pero ahora se volvió al lugar histórico. Esto es una señal. Y además los pocos recursos que tienen anualmente. Recursos técnicos, recursos humanos, recursos financieros. Eso lo decimos porque si no es como que estamos pegándole al Ministerio de Industria, al revés. Y tenemos muy buena relación con la ministra, con el director de Industria, con todo el equipo. Ahí estamos trabajando en conjunto. Claro, nos falta gente y todo nos falta para poder tener más celeridad. Pero eso es muy bueno. Y además que veníamos de los últimos años no tener ni un ámbito donde colocar propuestas. En el Consejo de Industria está la Cámara de Industria del Uruguay, ANMIPE, que son las pymes, UTEC, UDELAR, la CUTI, Ministerio de Trabajo, sin duda liderado por la ministra de Industria, la central, estamos nosotros formando parte de esa delegación, por tanto los planteos los vamos a colocar ahí y en los núcleos, que ayer, por ejemplo, estuvo el plástico, han venido metal mecánico, el sector lácteo comenzó, o sea, hay varios sectores que comenzamos, porque ahí lo más importante, en los núcleos, ¿por qué? Porque ahí tenés la cámara correspondiente, el sindicato de la rama de ese sector, el ministerio y otros organismos públicos o privados que tengan que ver. Eso es muy importante, porque al final del día también hay que aterrizar esto en las fábricas, ¿no? Claro. Pues si no estamos en problemas. Y además tenemos que lograr convencernos, el gobierno, los empresarios y los trabajadores, que el camino es este. Y esto no es fácil. ¿Por qué? Voy a volver al colchón social que hablaba hoy, por ejemplo, en Colonia. Innovación tecnológica, robotización, mejora la competitividad, mejora la productividad. Eso puede tener algo negativo, que es que quede gente por el camino. O sea, toda esta innovación puede ser que nos sobren, por ejemplo, en una fábrica de 100 personas, 10 personas. ¿Qué planteamos nosotros ahí? Que no pueden quedar por el camino. Ahí planteamos inclusive un fondo industrial que nos pegaron de todos lados y no logramos por ahora convencer, que era
aporte patronal y trabajador, 1% patronal, 0,5 obrero, para tener un colchón social, entre otras cosas. Porque esas 10 personas que nos quedan por el camino, no podemos decir, ay, quedaste por el camino, listo, que el mercado resuelva, y el mercado resuelva es igual a la calle. La idea nuestra era que esas trabajadoras y trabajadores que quedaran sin trabajo se formen, no en cualquier curso, donde vamos a tener sectores dinámicos. No para tomar mate en la casa, sino una formación profesional obligatoria. ¿Eso a través de INEFOP o no? Sí, a través de INEFOP a nivel de la formación, pero también con recursos de este fondo hipotético que queríamos concretar. Porque INEFOP no tiene la culpa. INEFOP. Pensando. No, pero yo lo digo porque a veces nos digan. No, pero pensando si se iba a trabajar así en conjunto, si el sector ya tenía previsto decirle a INEFOP, bueno, estamos detectando que necesitamos formación en estas cuestiones. Ese es el objetivo. Por eso, pero es a través del Estado. Sí, claro, y INEFOP que para eso está, pero llevarle. Vos diste en el clavo. El sector patronal y los trabajadores dicen, bueno, mirá, en el sector metalmecánico precisaríamos estos cursos y ayornarnos sobre esta normativa. Volvamos al acuerdo con la Unión Europea. ¿Cómo vamos a competir? Porque la Unión Europea, por ejemplo, te exige unas normativas muy importantes. Bueno, deberíamos estar trabajando para equiparar la normativa técnica de la Unión Europea. Para dos cuestiones. Primero, esto capaz que es un sueño hoy, poder exportarle algún producto bastante elaborado a la Unión Europea. Te va a exigir una cantidad de normativas. Pero también si en Uruguay y en el Mercosur, pero estamos en Uruguay, lográramos tener la normativa europea, lo que se llama mercado europeo, podría ser más competitivo con lo que pudiera venir del exterior, de la Unión Europea. Entonces, eso deberíamos estar haciendo los sectores patronales y empresarios junto a INEFOP para lograr rápidamente eso, porque si no, tenemos que mejorar la educación de los trabajadores a nivel general, la formación profesional, ¿no? Y acá se abre, volvemos al acuerdo de aprovechar este poco tiempo que nos queda, en el sentido de que cuando se terminen de bajar los aranceles, si no nos preparamos, nos van a barrer. Pensaba, desde el principio estoy por preguntarle, porque esto es, reiteramos, esta reunión con el secretario de la Presidencia, estas expresiones, el análisis que se hace desde la mirada de los trabajadores. Pero la mirada empresarial, ¿qué dice al respecto? En el sector industrial, sobre todo. Bueno, ahí tenemos algunos matices por ser prolijos. La Cámara de Industria del Uruguay dijo que estaba de acuerdo con el acuerdo Unión Europea-Mercosur y con otros acuerdos, porque ellos filosóficamente dicen que un tema de libre mercado, por tanto, es su filosofía. Pero podría afectar sus propias empresas. Sí, bueno, yo te voy a decir lo siguiente. A veces quedamos solos los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos empresarios, saquemos mucho, capaz que estoy siendo soy ingrato, pero hay empresas uruguayas que ya hoy tienen una gran parte importando. Son fábricas, pero importan también. Y cada vez la ecuación se va volviendo más al comercio. Entonces, el empresario dice, bueno, pero pará, si la industria no se defiende, tengo algunos problemas, bueno, de última, cierro la parte productiva y me vuelvo importador. ¿Quién queda por el camino? Las y los trabajadores. Nosotros no tenemos chance. Los trabajadores, más lo que nos sentimos trabajadores industriales, queremos morir siendo trabajadores industriales. ¿Por qué? Porque la pregunta que ustedes me podrían decir, ¿y por qué es tan importante ser un trabajador industrial? Primero que el país debería tener industria, porque analicemos y estudiemos China, Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea, y estoy nombrando países con diferentes signos ideológicos, políticos, historias. Todos tienen una gran importancia a nivel industrial. Creo que China anda alrededor del 40% del PIB, es industria. Sí, las dimensiones, la población, todo es... Claro, pero estoy hablando de porcentaje. Uruguay andamos en el 11%. Proporcionalmente similar, dice usted. Claro, lo que digo es que Estados Unidos anda alrededor del 20%, Alemania más o menos por lo mismo. Nosotros supimos tener más del 20% del PIB, era industria, en los años 80, 70. Nos fuimos cayendo, hoy andamos alrededor del 11%, 11 o 12%. ¿A qué me refiero? Que la industria es fundamental. La industria es igual a soberanía nacional, soberanía alimentaria. O sea, todas esas cuestiones ahí cuando hablamos de industria. Porque además, para trabajar en la industria,
Reitero, esto sin ningún desprecio por el resto de los oficios o las profesiones. Pero vos tenés que formarte profesionalmente y ayornarte continuamente, porque si no quedás por fuera. Total. Por tanto, eso es muy importante. Pues yo queremos ser, además de los 170.000 que somos hoy, queremos ser más, ¿no? Estoy hablando de trabajadores cotizantes al BPS a nivel de la industria manufacturera. Cuando se cierra una fábrica en cualquier parte, pero especialmente en el interior profundo, es un drama social. Miremos lo que ha pasado, ¿no? En Oro Sur, lo que pasó en Colonia en su momento, lo que pasó en Paysandú, en Juan Lacase. O sea, la fábrica cumple un rol social, cultural, muy importante en los barrios. Yo qué sé, vamos a lo que pasó, yo soy de la zona del Cerro, ¿no? Los frigoríficos, lo que pasaba ahí en Nuevo París con la curtiembre. O sea, es un rol muy importante y no es casualidad donde esas fábricas cerraron, tenemos los problemas que tenemos actualmente a nivel social. Dárdano, ya nos quedan pocos minutos, pero no queríamos dejar de preguntarle por, bueno, uno de los temas también que están en la coyuntura y que, bueno, involucra a varios actores, ¿no? O sea, ¿qué opinión tiene de la implementación de esta nueva guía que está impulsando el Ministerio de Transporte para controlar justamente la carga que se transporta y también las críticas que han surgido sobre esta guía y las movilizaciones que se han hecho en los últimos días? Bien, sobre las movilizaciones, las respetamos. Nosotros nos movilizamos también. Lo que sí queremos decir ahí es que si el movimiento sindical hubiéramos hecho esa trancadera de todo el país, seguramente nos estaban dando con un caño. Pero reitero, respeto, tiene su derecho a hacerlo. Sobre la guía voy a ceñirme a lo que ha definido la central, estribando los planteos de nuestro sindicato hermano de SUTCRA, que es el que representa a los trabajadores del sector. Todo lo que ayude a la producción nacional, a la transparencia, yo creo que es bueno. No soy un especialista del tema, no lo he estudiado a cabalidad, pero creo que en principio es bueno. Esto viene hace muchos años, se viene discutiendo muchísimos años. Por lo que escuché también a la ministra de Transporte, de voluntad del Ministerio de trabajar con los diferentes actores para tratar de, primero, entender lo que es. Igual voy a hacer una aclaración. Cuando algunos actores hablan de que es fácil las aplicaciones y todos, a los más veteranos no es tan fácil. Eso también hay que reconocerlo. Nos ha pasado a nosotros, con el Fondo Social Metalúrgico, que es, mirá, entra esta aplicación. Sí, para los jóvenes y lo que andan ahí, se lo doy a mi nieto y capaz que lo maneja de memoria. A mí me cuesta. O sea, que también eso hay que ayudar a que sea lo más amigable posible. Pero todo lo que ayude a mejorar la productividad, la producción del país y los datos arriba de la mesa, la información, por favor. Y ya aprovecho una cuestión de información y de productividad que en su momento lo vamos a tener que discutir. Nosotros estamos lanzando en unos días la campaña por las 40 horas, como una de las campañas del PCNT, pero nosotros lo vamos a tomar como confederación. Y siempre decimos, siempre en estos últimos años, ¿no? Porque antes la palabra productividad para nosotros era mala palabra, y ahora lo hemos entendido, y estamos de acuerdo. Cuando hablamos de productividad, hablamos de formación de calidad. No es de destajo, no es afazón. Por tanto, estamos hablando de lo mismo. Con números, con transparencia arriba de la mesa hay que discutir la productividad, porque hay que mejorarla. Ya ha venido mejorando. Si comparamos volumen físico, estamos hablando de la industria manufacturera, versus personal ocupado y mano no trabajada, la productividad ya mejoró. Lo que no mejoró es el agregado de valor neto, pero sí la productividad. Por tanto, reiteramos y aprovechamos la oportunidad, como se decía antes, ¿no? De reiterar la voluntad de discutir la reducción horaria junto a la productividad. Lamentablemente, la contraparte nuestra se retiró de la comisión que está funcionando en el tripartito superior. Que incomoda un poco al sector empresarial, ¿no? No están dispuestos a ceder en algunos, sobre todo en algunos rubros y sectores. ¿Y por qué motivo? No lo estoy diciendo. No, pero no lo pregunto públicamente. Bueno, el argumento es la productividad, ¿no? Que siempre está sobre la mesa. Y yo se lo digo con todo el respeto del planeta. He preparado informes sobre esto y entiendo que muchas veces la disminución en la carga horaria, incluso el teletrabajo, el alternar, benefician en base a otros países, ¿no? Con otra economía, con otra situación social, ha favorecido a la productividad incluso de los trabajadores y el resultado final para las empresas. El tema es cómo se aplica en nuestro país. Por eso digo un poco que el sector empresarial no está tan de acuerdo. Bueno, yo creo que es una cuestión ideológica también. Hubo una cámara en Uruguay
así, hablando un día le pregunto, pero escuchame una cosa, sinceramente, ¿usted tiene un problema con la reducción? Cuando es sin paridad salarial, no. Estamos en contra, aunque sea con paridad salarial. Hay problemas ideológicos en este país. Ahí, para nosotros, hay mucho conservadurismo del sector empresarial, en algunos sectores. Reitero, ¿por qué se niegan? Porque si estamos diciendo, estamos dispuestos a discutir la productividad, que produzcamos en lo posible. La misma cantidad en menos horas. Sí, cuidando una salvedad, ¿no? Cuidando el tema del físico. Acá no estamos de sobreexplotación, no, estamos hablando de mejorar la organización del trabajo, de la innovación tecnológica. Eso no puede permitir. A ver, estamos quedando a rezago de Brasil, de Colombia, de Chile. O sea, no digo ya Europa que trabaja 36 horas, ¿no? Sí. Dardano, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Están llegando muchos mensajes, desde artesanos hasta trabajadores de otros rubros que plantean la necesidad de dar estas discusiones que tuvimos hoy sobre la mesa, así que le agradecemos muchísimo. No, por favor, un gusto enorme y bueno, saludo a la audiencia, especialmente a la gente que está sin laburo, que hay que seguir peleando para que vuelvan a reinsertarse en el trabajo, que el trabajo dignifica. Muchas gracias. A usted. Era Danilo Dardano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Hacemos la pausa y ya venimos con la recta final de Panorama Informativo. Presentó BHU, tu sueño, tu banco. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. La Diaria Radio, 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando le picamos el penal a Ghana en 2010. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. 8 de la mañana con 48 minutos, seguimos en Panorama Informativo y a quienes nos siguen por YouTube seguramente ya lo vieron en nuestra mesa a nuestro queridísimo compañero Antonio Ladra. Les habíamos prometido seguir profundizando un poco en lo que ha sido este Gran Hermano, ¿no? Esta guía electrónica de carga, pero ya con más elementos sobre la mesa. Antonio, en este caso, la opinión de los autoconvocados, la opinión del gobierno. Ayer estuvo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi. Tenemos la opinión de los trabajadores también, de la gremial, de empresas de transporte de carga.
¿Cuál es el análisis por estas horas? Bueno, buen día para todos, para todas. En verdad, yo lo que hice acá, ahora quiero hacer otra mirada, porque me movió lo que fue la entrevista que le hicieron ayer a la subsecretaria Valeria Zuccasi, un poco que uno ya lo tenía metido en la cabeza, el tema de que si efectivamente Uruguay está en un proceso de acuerdo comercial, el Mercosur, el EFTA, lo que fuera, hay que cambiar muchas cosas. Y una de las cosas es justamente esto de la guía, porque eso implica controles. ¿Controles para qué? Para saber dónde está la carga, cómo es y eso, aquello. Pero también la frase de Tulio Rodríguez, que es el líder de los autoconvocados, o el que aparece como líder de los autoconvocados, justamente dicha aquí también en la entrevista con ustedes, me movió a todo esto, porque esa frase que dice, hago lo que quiero porque es mi camión y pago mis impuestos. Me pareció que es una frase que condensa algo mucho más profundo que la protesta social. La formulación de esa frase desnuda esa cultura por la cual la propiedad privada habilita a borrar cualquier noción de interés colectivo. Punto. Hago lo que quiero porque es mi camión y pago mis impuestos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Sí, sí. Muchas veces. En este y en otros rubros también. En este y en otros rubros, pero estamos hablando de esto, ¿no? O sea, borra cualquier interés colectivo. No le importa si con el camión se rompe como es las carreteras y después la pagamos todos. No importa, yo hago lo que quiero porque es mi camión, ¿no? Entonces, no hay responsabilidad compartida, ni mucho menos, y por supuesto que no quiere control público. Ya está. Hay un modo de mirar el país, obviamente, no admite límites, ni siquiera cuando está en juego la seguridad jurídica del país, la seguridad vial, la trazabilidad de la carga para que no vaya cualquier cosa en la carga, o el simple derecho de otros a no pagar las consecuencias de un descontrol que se presenta como libertad. Hago lo que quiero porque es mi camión y yo pago mis impuestos. Entonces, a partir de esa frase se construye todo lo otro, ¿no? Esta discusión sobre la guía electrónica de carga deja al descubierto esa tensión con una claridad que no se puede ignorar. No se trata solo de una herramienta técnica ni de un trámite nuevo para el transporte. Se trata de saber hasta dónde llega la autonomía de un sector y dónde empieza la obligación de rendir cuentas en una economía que cada vez más pide trazabilidad, más registros y más consistencia si se quiere tener una inserción internacional. Y eso lo dejó absolutamente claro la subsecretaria ayer. Entonces, esa frase de Tulio Rodríguez, casi de capataz de estancia, ¿no? Acá mando yo, me importa nada lo que digan los demás, ni siquiera lo que diga el gobierno, lo que diga el Estado, ¿no? Soy yo, punto. Lo que señaló Zuccasi ayer pone sobre la mesa esa realidad que no se puede obviar. Si Uruguay firma acuerdos, y eso también lo habíamos hablado antes de la entrevista a Zuccasi, lo habíamos planteado, no sé si se acuerdan, que era, si firmamos acuerdos, si Uruguay firma acuerdos, se va a tener que avenir a muchas cosas que ocurren en el continente. Sin ir más lejos, en Argentina, en Brasil, en Europa mismo, estos controles existen. Punto. Pero es para que, por un mero afán de recaudar lo que fuera, no, es para controlar mejor qué es lo que hay en esas cargas y para evitar otro tipo de cosas que vayan allí, ¿no? Entonces, no se sostiene todo esto por tener una voluntad política o buena reputación. Hay que tener procedimientos verificables que garanticen, por ejemplo, que la mercadería no fue alterada. Nosotros sabemos, y eso lo ha demostrado la realidad, que muchas de las cargas de droga que van a Europa, que van en los contenedores, van en cargas legales. La soja. El camino del grano es el camino de la droga.
Está demostrado, no es necesario decir Gregoré para decir Gregorio, es así. Y ahí está el fondo del asunto, porque Uruguay no puede pedir una integración selectiva, decir, bueno, miren, nosotros tenemos un problema interno, hay unos señores acá que tienen unos camiones y que no quieren, algunos, porque tampoco no son todos, ¿no? O reclamar beneficios del comercio sin rechazar los mecanismos mínimos de control. Que exige el mundo, no es que está exigiendo este gobierno, que este gobierno o el gobierno pasado que se implementó durante el gobierno de Tabaré Vázquez, estaban pensando, pergeñando algo extraño. No, son mecanismos de control que existen en el mundo entero, ¿no? No es un capricho. Si se firman acuerdos, lo dijo ayer la subsecretaria, deben haber controles. Y cuanto mayor cantidad de acuerdos que se firmen, más controles van a haber. Pero también eso es una realidad. Y no es patalear, ni ofenderse, ni discutir de manera sin argumentos, ¿no? Lo que sí hay que saber, bueno, hay controles, ok, bueno, discutamos, o que se discuta, y eso es lo que se pide. Se le pide al gobierno y a las gremiales de los camioneros o los autoconvocados o como fuera, que se implementen y con qué garantías, con qué gradualidad, con qué capacidad real de fiscalización. Bueno, es para saber efectivamente cómo funcionan esos controles. El problema es que todo esto está atrapado en simplificaciones. De un lado está la idea de que la trazabilidad es vigilancia espuria, es meterle un gran hermano, y del otro lado la tentación de creer que con digitalizar el Estado, o sea, el gobierno, piensa que, bueno, se digitaliza el sistema y alcanza para resolver todos los problemas que también existen, que son problemas laborales, territoriales y culturales. Laborales porque hay muchísima gente que está trabajando en negro y cantidad de horas excesivas manejando un camión que se transforma cuando tú llevas una carga y llevas 14 horas arriba del volante, se transforma en un proyectil, en definitiva. Es un peligro en las rutas, porque en las rutas no van solamente camiones. En las rutas van los camiones con carga, pero también pueden ir familias, puede ir gente que se traslada de un lado al otro, ¿no? Entonces, entre ambas posturas, planteo, hay una zona por donde transitar, y esto es, el Estado tiene derecho a controlar y el sector privado tiene derecho a exigir que esos controles sean razonables, operativos y no arbitrarios. Pero por ahí tendría que caminar la discusión de esta guía. No por el lado, tengo un camino, hago lo que quiero, porque eso no es discusión. O sea, ahí ya no hay camino de discusión alguno, ¿no? Entonces, esa frase de Tulio Rodríguez que traje, y que dijo acá además, es una resistencia a aceptar que el camión, la ruta y la carga no son un feudo personal. Es de todos. Es una parte donde una red interviene el Estado, intervienen los clientes, los mercados y sobre todo la sociedad que termina pagando los desórdenes cuando nadie controla nada. Y en paralelo está la advertencia que dejó la subsecretaria ayer, Zuccasi, que obliga, y digo esto, obliga a salir del folclore de la queja, porque a veces parece que sacamos la vihuela y empezamos a quejarnos, y afrontar una realidad, porque si el país quiere vender más, quiere firmar contratos con otros gobiernos en el marco del Mercosur, por fuera del Mercosur, como quiera hacerlo, si quiere vender más, quiere exportar mejor y firmar más acuerdos, tiene que controlar más, no menos, o no controlar, tiene que controlar más. Bueno, era pertinente poder traer lo que ha sucedido a lo largo de estos días, ¿no? Desde las movilizaciones de días previos a lo que sucedió en estos últimos. También como para decir, bueno, está pasando esto, tenemos esto, ahora creo que el rol lo juega el Estado, ¿no? Definiendo, o el gobierno, definiendo su guía y por lo pronto tomando las reivindicaciones de los autoconvocados. Hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Sí, de eso se trata. Compañeros, ¿nos reencontramos mañana? Hasta mañana. Contigo más tarde, pero con Yami y los oyentes de La Diaria. A partir de las 7. Exactamente, que pasen muy bien. Chau.